del cine de la costa. Vamos a hablar de un importante músico, director de orquesta, compositor, que ha triunfado en Europa, en Asia, bueno, yo diría mejor que en todas partes del mundo. Hizo una obra muy interesante que, aunque no se ha llevado a cabo todavía, Carmen Ollá. Yo creo que si se pone es un gran triunfo. Ahí, en la entrevista lo va a decir todo. Adelante. Yo nací hace 95 años, muy cerca de ahí, en la Víbora propiamente. Entonces, desde muy niño, mi papá era muy aficionado a la música, sobre todo la música de ópera. Y yo, prácticamente desde la cuna, me crié escuchando la ópera. Entonces, más adelante, cuando ya era un joven, me gustaba mucho el clarinete. Yo era aficionado a escuchar la música norteamericana, fundamentalmente, que era donde más se ponía esa música. Y cuando estando en el Instituto Edison, que fue donde yo estudié, mis estudios generales, empezaron a fundar una banda de música allí, en el Instituto Edison. Entonces yo inmediatamente aproveché y dije, el clarinete o uno de los clarinetes es mío. Agarré, y allí el maestro Ángel Castro, que conocía, como aquella época los músicos viejos conocían todos los instrumentos, aunque no los tocaban, pero los conocían y los enseñaban. Empecé a estudiar el clarinete y entonces, todavía estando en la escuela, en el colegio, se nos ocurrió fundar con ese clarinete un conjuntico que llamamos Raqueteros del Swing. Éramos 4. Era clarinete, piano, batería y contrabajo. Ese era el cuarteto de los Raqueteros del Swing. Hicimos algunas presentaciones en teatro y todo, y el cuarteto tenía suerte. Entonces, un día llega el manager, director de una de las orquestas más conocidas en Cuba, los hermanos Castro, en aquella época, y me pidió a ver si yo quería entrar a formar parte de esa orquesta. Con 18 años, una de las orquestas más importantes de Cuba me pide formar parte de ella. Yo tenía muy pocos años y yo le pregunté a mi padre, y mi padre, que era una persona muy liberal, me dijo, hijo, tú escoges tu camino, si tú quieres ser músico, músico. Entonces, bueno, pues nada, agarré un saxofón porque el clarinete, en esas orquestas de baile en aquella época tenía que tocar saxofón y clarinete. El mecanismo del saxofón es muy parecido al del clarinete y mucho más fácil. Y bueno, cogí un saxofón y empecé a tocar el saxofón barítono, que es uno de los más grandes de la familia de los saxofones, que es una familia. Ahí estuve un tiempo tocando con la orquesta, en baile, etcétera, 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 hasta que llega el triunfo de la Revolución. Triunfa la Revolución. Yo formé una pequeña orquesta a través de las Juventudes Musicales de Cuba. Era una orquesta de cámara pequeña que la dirigía, y de pronto pues me dice, sale la ley en Cuba de la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, con su colateral la Orquesta de Cámara Nacional, que pertenecía a la misma organización, y me piden a mí dirigir esa orquesta, porque yo había estado estudiando
unos cuantos años, con el maestro Félix Herrero, uno de los músicos más importantes de aquí, arreglista, compositor, magnífico profesor. Entonces, bueno, tuve que dejar mi pequeña orquesta fundada por mí de los requeteros, después de los requeteros del swing, y entré a dirigir la Orquesta de Cámara Nacional. Y consecuentemente, o decir colateralmente, mejor que consecuentemente, dirigía algunos conciertos con la Orquesta Sinfónica. Entonces recuerdo una gira que hicimos en Caramado, allá en la Sierra Maestra, y tengo la anécdota, yo estaba acompañando a la pianista Ivette Hernández, entonces, que era una gran pianista de aquella época, tocando el concierto número 2 de Rachmaninoff. Por suerte era llegando al final, se va la luz. Momento clave. Yo sigo dirigiendo, porque yo me sabía muy bien la hora, sigo dirigiendo. Y los músicos que siempre tocan con su partitura delante, porque ellos no tienen por qué aprenderse de memoria todas las cosas que van a interpretar, llegaron al final del concierto, sin luz. Esa es una de las anécdotas que yo guardo. Después empezaron los viajes al exterior. Visité desde Portugal hasta Corea del Norte. Ahí estuve en España, recorrí España, estuve primero en Portugal, después en España, después pasé a Alemania. En eso el Ministerio de Cultura da la oportunidad de ir a estudiar a Alemania. Y yo dije, yo quiero estudiar en Alemania. Y entonces me dieron una beca de amplitud de conocimiento, no sé cómo se llamaba eso, extensión, de dirección de orquesta, y me fui al Instituto Superior de Música de Leipzig, una ciudad alemana. Allí estuve un año, casi 2 años. Después me quedé en Alemania haciendo giras de conciertos por las distintas ciudades de Alemania. Y bueno, pues hice infinidad de giras, ya le digo. Yo dirigí en Rumanía, dirigí en Polonia, dirigí en Alemania, dirigí en Hungría, dirigí en los países del norte, en Estonia, Letonia, Lituania, en todos esos países yo dirigí. Y de esas giras, una de esas giras tuve una experiencia muy simpática. Yo había puesto en el repertorio, yo siempre en mis conciertos llevaba una obra cubana de concierto, en todos mis conciertos, no faltó eso nunca. Entonces, faltó una vez que en Alemania me encargan a mí la dirección de un concierto que ellos iban a dedicar a este compositor, a Rossini, creo que era Rossini, un gran compositor italiano, en este momento no recuerdo. Y me encargaron a mí hacerlo, y claro, ahí no pude poner la obra cubana porque era todo dedicado a ese compositor. Entonces, en una de las veces que puse la obra de Varela, Cha Cha Cha, tuve la siguiente anécdota. Cuando yo hago así, bajo la mano, la orquesta entera se pone de pie y me dice Cha Cha Cha. Bueno, me reí muchísimo, fue una broma muy bonita que, bueno, los músicos se tomaron esa libertad conmigo porque los alemanes fue en Alemania, los alemanes son muy respetuosos de los directores
y diría yo que hasta un poco a veces miedosos, porque los directores son a veces bastante dictatoriales entre los alemanes. Yo leí el cuento del maestro Alejo Carpentier y me gustó mucho, pensé que se podía hacer una obra. Entonces, un día me encontré con él y la esposa, naturalmente, ahí en el museo que está en la calle 17. Y le dije, bueno, lo saludé como siempre, era tan amable y cariñoso. Le dije, maestro, por favor, yo quisiera pedirle algo. Dice, bueno, dime, Roberto, dime. Dice, mira, yo quisiera hacer una obra musical con su novela Eque Yambao. Y me dice él, bueno, Roberto, yo no veo esa obra en ópera. Pero de todas maneras, mándame el libreto y yo te diré. Digo, enseguida, maestro, ¿cómo no? Entonces yo cogí, le mandé el libreto a París, creo que fue, pues él se iba. Creo que le mando la obra a París. Pero desgraciadamente, él fallece. Entonces la esposa me manda a decir con Hilario González, el compositor que ustedes conocen, me manda a decir que bueno, que sí, que podía hacer la obra. Y yo la hice. Y la obra aquí tuvo un éxito, prácticamente estuvo en el repertorio de la Ópera Nacional 2 años. O sea que no voy a decir que era un éxito estruendoso, que el público desbordaba al teatro, eso no es verdad. Y no me gusta mentir. Entonces, ahí lo tengo, a la disposición del que quiera ponerla. Ahí está. Vamos a ver si alguien me hace el honor de reponerla. Un día, mi amigo Manuel Duchesne Cusán, que estuvimos muchos años trabajando juntos, y él inclusive me estrenó obras, me dice, Roberto, quiero que me hagas una obra que se va a llamar Carmen Ollá, porque quiero que hagas una obra cubana, pero con más o menos el argumento o la idea del argumento de la ópera Carmen. Digo, bueno, Manolo, me pongo para el trabajo. Y efectivamente escribí la obra, y en ese momento Manolo andaba de gira por Oriente, creo que era la gira de la Sinfónica de todos los años andaba. Y entonces Manolo me dice por teléfono, Roberto, mándame la obra tal día que voy a estar en el hotel tal. Y así lo hice. Y Manolo me estrenó esa obra, Carmen Ollá, dirigiéndola a él en Oriente. Tuvo una aceptación, digamos, bastante notable. Y la tengo también ahí, pues a disposición del que quiera dirigirla. Yo durante 20 años trabajé con la Ópera Nacional en el Teatro Lírico. Hubo un momento en que Manolo era director, ya lo nombraron director del Teatro Lírico, y me refiero a Manolo Duchesne, ¿no? Y bueno, pues siempre colaboramos, siempre trabajamos juntos. Y fue precisamente ya en la ópera cuando ya yo, bueno, había trabajado 20 años allí y ya creo que es el momento de descansar, que en realidad no he descansado porque sigo trabajando. No, la música es una actividad que es muy difícil de dejar. Entonces me jubilé. No voy a decir que me retiré, porque no me retiré, me jubilé. Desde entonces me jubilé
Y efectivamente, después de esa jubilación, yo escribí una obra que se llama Tríptico de Tríptico de mini óperas de cámara, que se puede hacer. Mucha gente se quejaba de que el género de la ópera o el género de sinfónico necesitaba un equipamiento muy grande y mucho gasto, etc. Bien, esa ópera, el tríptico, se puede hacer con 18 músicos y con prácticamente 6 personajes, 3 mujeres y 3 hombres. Así que, y es además breve, porque también se han quejado mucho de lo extensas que son las óperas, empiezan y son 3 horas. Hay gente que no tiene nervios para soportar y cada una de ellas dura 20, 25 minutos alrededor de, o sea, 1 hora y pico se completa las 3 obras, que pueden hacerse también por separado. Cada una de ellas tiene su argumento con su final, o se pueden hacer las 3 porque están relacionadas con los mismos personajes. Entonces, ahí está. Y ese hasta este momento es la obra última que hice y en la que todavía estoy empeñado porque la Ópera Nacional me ha dicho que piensa este año estrenarla. Vamos a ver si lo podemos llevar a cabo. Yo creo que he dicho bastante de mí y yo quisiera ahora enviarle un mensaje a los jóvenes que estudian música. Perseveren, no se dejen vencer. Busquen tiempo para estudiar. Sí, yo les voy a decir brevemente que cuando yo trabajaba en Tropicana, a las 3 de la madrugada, un profesor de armonía, el maestro Belver, me daba, que vivía cerca de Tropicana, y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que yo terminaba en Tropicana, iba a su casa a recibir lecciones, porque hay que seguir estudiando, jóvenes. No se puede triunfar, es decir, a no ser que uno sea un genio, y los genios estudiaban también bastante. No llegas nunca a hacer nada si no perseveras, si no tienes constancia, si no estudias, si no tratas de aprender más y más cada día. Eso es mi mensaje para todos ellos.